Muchas gracias, licenciada. Buenos días. Mis estudiantes ya saben que el día de hoy tenemos como invitado al ponente, licenciado Rodolfo Acevedo. Yo creo que es maestro en ciencias o en artes. Ciencias. Maestro en ciencias. Él comparte con ustedes los cursos de evaluación 1 y 2. Y en ese curso ustedes ven con él, han escribido con contenido lo que es un proceso estadístico. Entonces los estudiantes, licenciado Rodolfo, ellos tienen que hacer un informe de práctica con una sistematización de ella misma, pero hay unos requisitos que le piden a ellos la realización del proceso estadístico, que lo presenten en números, en tablas y además también con gráficas. Entonces, prácticamente usted fue invitado hoy. Yo sé que usted ya vio esto con ellos, pero es para un recordatorio y volver a darle un recalentamiento al conocimiento que ellos ya adquieren. Entonces, yo agradezco en esta mañana el tiempo y la disposición que el licenciado Rodolfo siempre tiene cuando yo le hago un llamado. Entonces, bienvenido, licenciado Rodolfo. Vamos a trabajar con el sexto semestre hoy. Creo que son sus estudiantes también. Sí, compartí con ellos el año pasado, si no estoy mal. ¿Verdad? Entonces, es bienvenido, licenciado Rodolfo, y voy a hacer uso ya de la pantalla e iniciar su enseñanza el día de hoy. Por favor, estudiantes, tomen nota de lo que él les diga y si hay preguntas, también pueden hacerlas. Hay que aprovechar cuando tenemos a alguien con el conocimiento a la mano. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, licenciada. Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Tal vez aclarando un poco, creo que hace más o menos 2 años para acá, el proceso estadístico ya no se toma en cuenta como parte de los contenidos curriculares de evaluación del aprendizaje 2, sino que en sí creo que ya la clase de estadística la tienen ustedes dentro de su malla curricular y creo que hace de 2 años para acá el licenciado, se me escapa el nombre, el que les comparte la clase de computación, él estaba dando ese curso. Sin embargo, yo estuve trabajando la parte esta de la estadística, más que todo las medidas de tendencia central en evaluación, porque es un contenido que se toma en cuenta para que ustedes puedan hacer su informe de práctica, práctica docente, se llama, con ustedes. Es que confundo a veces los términos porque también imparto clases en la Panamericana, en la Universidad Panamericana, y ahí se llama práctica profesional dirigida. Bueno, voy a presentar. Vamos a ver si... Saludando, mami. Era todo mierda. Está saludando. Pues... Elisa, tu micrófono. Aló. Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luis Rodolfo? ¿Escuchan ustedes? ¿Y a él no va? A él no, licenciada. ¿Hoy sí me escuchan? Hoy sí. Hoy sí. Como que está dando problemas esta cuenta. Ah, ya. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, medidas de tendencia central. Muy bien, miren, pues las medidas de tendencia central básicamente son 3. Lo que se llama moda, la mediana y la media.
un poco de teoría antes de ver la práctica. Y va a ser una práctica así, algo rápida, porque yo entiendo que ustedes ya vieron estos contenidos. La moda, pues, se puede definir como el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿verdad? O sea, es ese valor que tiene la mayor frecuencia, ¿verdad? La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados de menor a mayor. Y la media es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Eso lo vamos a ver así de una manera rápida para pasar a ver lo de la práctica. Solo denme un segundo porque creo que se me perdió lo de la práctica. Permítanme. Confírmeme si ven la presentación. Sí, pero... Bueno, lo primero que hay que hacer es elaborar la tabla de frecuencias. Vamos a trabajar sobre un ejemplo. Imaginémonos que las calificaciones del primer examen parcial de 22 estudiantes del curso de evaluación del aprendizaje fueron, y voy a escribir ahí las calificaciones: 15, 14, 14, 12, 14, 13, 13, 11, 15, 7, 14, 15, 15, 14, 14, 12, 15, 14, 11, 15, 11, 14. Bueno, ahí tengo las calificaciones desordenadas de 22 estudiantes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es organizar los datos en forma ascendente. Y entonces comienzo del menor al mayor, ¿verdad? Entonces, la calificación menor en este caso es 7. Luego le sigue la calificación 11, que hay varios estudiantes con calificación 11. Luego la calificación 12, la 13, la 14, ¿sí? Y la 15. Ahí tengo todos los datos organizados de manera ascendente. Lo que tengo que hacer para elaborar mi tabla de frecuencias es una matriz de 1, 2, 3, 4, 5 columnas. La primera columna hace referencia a los datos, es decir, a los datos de las calificaciones que están organizadas ya aquí de manera ascendente. Y se puede identificar con una X sub I. Luego la segunda columna hace referencia a la frecuencia absoluta y la podemos identificar con una F minúscula, ¿verdad? Y una sub I. La frecuencia absoluta acumulada la podemos identificar con una F mayúscula y una sub I. Luego la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Esto es para elaborar la tabla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues organizar los datos o escribir los datos de manera ascendente en nuestra tabla, pero ya no como lo tenemos en el lado izquierdo, ya no de manera repetitiva, sino que simplemente los datos como las calificaciones. En este caso, las calificaciones que surgieron son 7, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, ¿cómo saco o cómo obtengo nuestra frecuencia absoluta? Pues tengo que ver cuántas veces se repite cada calificación. Entonces, en este caso, la calificación de 7 solamente se repite una vez. Luego, la de 11, tengo 1, 2, 3. Entonces, se repite 3 veces. Y anoto el número 3. Ese es para obtener la frecuencia absoluta. Luego, la calificación 12 se repite 2 veces. La calificación 13 se repite
2 veces también. La 14 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego la 15 se repite 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo mi frecuencia absoluta. ¿Cómo la obtengo entonces? Viendo en mis datos organizados cuántas veces se repite cada dato, ¿verdad? 7 se repite una vez, la calificación de 11 3 veces, la de 12 2 veces, la de 13 2 veces, la de 14 8 veces y la de 15 6 veces. ¿Cómo saco mi frecuencia absoluta acumulada? Pues es la suma de la columna número 2 o la columna absoluta. Entonces comienzo con el 1, que es mi primer frecuencia absoluta. Luego le sumo el 3, que ya serían 4. Luego le sumo el 2, que serían 6. Le sumo el otro 2, que serían 8. Le sumo el 8, que serían 16. Y le sumo el 6, que serían 22. Este número debe de coincidir con el total de calificaciones. Entonces, si nosotros contamos los números de las calificaciones que están, debe de ser 22. ¿Por qué? Porque hay 22 estudiantes. O sea, ahí está la calificación de 22 exámenes que se le hicieron a los estudiantes. Entonces, este número que obtenemos acá al final de la frecuencia absoluta nunca debe ser menor al total de datos ni mayor al total de datos. Debe ser exactamente igual. Si tenemos una diferencia entre total de estudiantes evaluados y la frecuencia absoluta, ya sea una diferencia menor o una diferencia mayor, significa que algún procedimiento no hicimos correcto. Ahora, ¿cómo hacemos la frecuencia absoluta relativa? Pues es dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, 1 dividido 22 y nos da 0.05, pero multiplicado por 100 nos da el 5%, ¿verdad? Luego, lo mismo, el 3 dividido 22 nos da el 14%. El 2 dividido 22 nos da el 9%. El 2 dividido 22 nos da otra vez el 9%. El 8 dividido 22 nos da el 36% y el 6 dividido 22 nos da un 27%. ¿Cómo saco mi frecuencia relativa acumulada? Pues es lo mismo. Solo corro el 5%, luego le sumo el 14, que sería el 19%, le sumo el 9, que nos da el 28%, luego le sumo el otro 9%, nos da el 37%, luego le sumo el 36%, nos da el 73%, y luego le sumo el 27%, nos da el 100%. Entonces, quiere decir que las calificaciones del 22 estudiantes es igual al 100%, ¿verdad? Entonces, ojo acá, si en la frecuencia absoluta acumulada la cantidad es menor al número total de estudiantes o al número total de las calificaciones de los estudiantes, no hay un error, ¿sí? O si es mayor, hay un error. Entonces, tiene que ser exactamente igual. Y luego, la frecuencia relativa acumulada siempre nos debe de dar 100%. Aquí a veces pasa de que el número es a veces 99.52%. Eso significa 100%. Entonces, tenemos que aprender a manejar ¿cómo que se llama esta parte? Se me escapó el nombre, pero cuando hacemos ayúdenme, cuando un número pasa... Aproximación. Redondeo de aproximación. La aproximación, la regla de aproximación. Eso tenemos que aprenderlo a manejar. Y tengo por ahí una presentación sobre eso, pero ustedes saben que, por ejemplo, cuando el número que vamos a aproximar es par y le sigue 5 seguido de ceros, se queda igual. Pero cuando el número es impar y le sigue 5 seguido de ceros, sí se aproxima a la cantidad inmediata superior. Pero eso tendríamos que revisarlo despacio. Entonces, la pregunta ahorita es, no sé si ustedes tienen alguna duda cómo elaborar la tabla de frecuencias. Es bastante sencillo. Primero tenemos el total de calificaciones,
Luego organizamos nuestras calificaciones de manera ascendente, es decir, del menor al mayor. Elaboramos nuestra matriz o nuestra tabla de 5 columnas y la primera columna hace referencia a los datos, luego la segunda columna la frecuencia absoluta, luego la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. En los datos simplemente anotamos las calificaciones sin repetirlas. En la frecuencia absoluta después ya anotamos el número de veces que se repite cada calificación. Y en la frecuencia absoluta acumulada pues es la suma de la frecuencia absoluta, ¿sí? Siempre se corre la primera cantidad y luego se va sumando la cantidad de cada fila. Y lo mismo con la frecuencia relativa. ¿Hay dudas en cuanto para elaborar la tabla? ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. Bueno, después de esto, tengo aquí mi tabla, la repetí, la tengo aquí ya hecha, y entonces voy a calcular la moda. ¿Qué dijimos en el concepto, en la definición que era la moda? Que era el valor que mayor se repite. Entonces, a simple vista, el valor que mayor se repite aquí, ¿cuál es en la tabla? O sea, la calificación que mayor se repite, ¿cuál es? 14. O sea, ¿qué más veces se repite? ¿Cuál es? El 14. 14. Es el 14. Es el 14. Entonces, a simple vista, nosotros podemos decir que la moda, en este caso, es la calificación 14. ¿Por qué? Porque es la que se repite 8 veces, que significa que 8 estudiantes obtuvieron la calificación de 14. Entonces, por ejemplo, ahí está el concepto o la definición del concepto. Es el valor de la variable que más se repite, es decir, aquella cuya frecuencia absoluta es mayor. Entonces, la frecuencia absoluta mayor acá es el 8. Se representa con el signo, una X con un sombrerito, le llamo yo, o puede ser la M con la O, M mayúscula con la O. Cualquiera de los dos signos o símbolos pueden utilizarlos para representarla. Entonces, en este caso, la moda va a ser el número 14. Una pregunta, ¿ese símbolo en qué, como en los teclados de las compus traen los símbolos en el teclado, pero no es ese, sino que hay que buscar otro? Sí, pueden usar la M y la O. Ah, pero esos símbolos están en la compu, lo mío, ¿en qué tecla no se sabe? El de la X y el de la X y el sombrerito, ahorita no lo recuerdo, pero sí tendrían que estar. Pero podemos utilizar el más fácil, la M mayúscula y la O, ¿verdad? Hay que buscar el camino más fácil. El camino más fácil, ajá. Gracias, Liz. Entonces, en este caso, para identificar la moda o para calcular la moda, lo principal es elaborar la tablita, ¿verdad? La tabla de frecuencias. ¿Dudas en esto? La moda es lo más sencillo de identificar. Estamos viendo una estadística simple, ¿verdad? Porque no es una estadística aplicada. Y esa es la que le piden a ellos. Muy bien. Entonces, lo estamos haciendo nada más con el propósito de apoyarles en la elaboración del informe de su práctica, ¿verdad? Sí, porque los punteos que usted ve de sus parciales es el punteo de su docencia directa, de su unidad. Uh-huh. ¿Dudas en cuanto a esto, jóvenes? ¿Cómo calculamos? Pregunten hoy o sacan para el proceso. Bueno, entonces vamos a ver con la mediana. La mediana, la definición es que es el valor que se encuentra en el centro de las observaciones de menor a mayor. Se representa con el signo igual, una X y una como olita, le digo yo. Vamos a ver el ejemplo. Encuentra la mediana de las siguientes calificaciones. Y repito, las calificaciones, las mismas, ¿verdad? Las tengo acá en una forma horizontal. Y la N, en este caso, es el total de datos. La N va a ser igual al total de datos. ¿Cuál es el total de datos? Es contando 20. Cada una de las calificaciones, ¿verdad? 22. Entonces tenemos 22. Entonces N acá va a ser igual a 22. N es par, en este caso
la n es un par. ¿Por qué? Porque el número 22 es un número par. Entonces tengo mi tabla de frecuencias acá, la misma. ¿Cómo calculo la mediana? Entonces vamos a ver unas fórmulas para encontrar las posiciones centrales. La fórmula es n, que es el número total de datos, partido 2. Entonces, n es igual a 22 dividido 2, que es la parte de la fórmula, tenemos 11. Esa es una fórmula que podemos aplicar cuando el número de datos es par. Cuando es impar, pues es la misma fórmula, solo que le agregamos 1 para convertirla en par, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 22 dividido 2 más 1. Entonces, en este caso, sería 12. Entonces, ¿cuál sería la mediana ahí? Es bien sencillo. Ahí sería, perdónale, digamos que fueran 23 datos. Ajá. Entonces en vez del 22, coloca 23 dividido 2 más 1. Más 1. Porque el dato de calificaciones es impar. Exacto. Entonces, miren pues. Si fuera par, bueno, en este caso, ¿qué es par? ¿Cuál sería entonces la mediana? Tenemos que contar del 7, la posición que ocupa el lugar 11. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sería 14. ¿Por qué? Porque la posición ordenada de manera ascendente, la posición 11 es la calificación 14. Y en este caso también, si fuera impar, va a ser el mismo, porque el número 12 también es 14, ¿verdad? Entonces, ese es para calcular la mediana. Ahora, si se dan cuenta, ya sea en la posición 11 tenemos la calificación 14, o en la posición 12 tenemos también la calificación 14. En este caso, ya sea impar o par, si aplicáramos las dos fórmulas, posiblemente, bueno, aquí sería la mediana, sería siempre 14. Pero, ¿qué pasaría si fuera 23 y aquí hubiera el número de 15? Entonces, ahí sí ya tendríamos una mediana distinta. No sé si los confundí con eso. Podemos si ustedes, podemos aplicar, si ustedes quieren, las dos fórmulas y sacan el promedio de las dos fórmulas, de las dos posiciones centrales. En este caso, 14 más 14 dividido 2 igual va a ser 14, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, aplican. Si tienen número de datos par, aplican únicamente una fórmula. O si tienen número de datos impar, aplican la otra fórmula. O si quieren, pueden aplicar las dos fórmulas, ya sea para par o impar, y sacan el promedio, ¿verdad? Como lo acabo de decir. ¿Cuántos tenés vos? Mira, 13 tenés. Ustedes pudieran aplicar, si tienen 13, pueden aplicar la fórmula de n más 2 más 1. Y ahí con esa es suficiente. Si tienen 14, aplican n partido 2 y también con eso es suficiente. Pero si quieren comprobar, pueden aplicar ya sea al número total de datos, ya sea par o impar, pueden aplicar las dos fórmulas. Y hacen el procedimiento último, donde sacan el promedio de las dos posiciones centrales y les va a dar el dato. ¿Sí? Les va a dar el mismo dato. Así como lo hice aquí ahorita. Yo tengo una pregunta, o sea que esta fórmula, licenciado, también es aplicable a cantidades impares, ¿verdad? Sí, Sí. Puede aplicarlo. Aquí está para par y aquí está para impar, ¿ves? Para impar. Y si usted quiere aplicar las dos fórmulas, independientemente si es par o impar, lo puede hacer, simplemente que tiene que sacar el promedio de las dos posiciones centrales, como lo expliqué en el último párrafo. ¿Sí? Este 12, este 11 y este 12 les va a servir a ustedes para contar aquí, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y cabal les dio en la posición 11 hasta el 14, ¿vale? Exacto. Ajá, si ustedes cuentan aquí, 7 es 1, 11 es 2, 11 3, 11 4,
12.5, 12.6, 13.7, 13.8, 14.9, 14.10 y 14.11, ¿verdad? Que es la posición acá. Y si quisieran la otra, igual la posición 14, la posición 12, perdón, es 14. ¿Verdad? Entonces, pueden, si ustedes quieren aplicar solo la fórmula para par o solo la fórmula para impar, o independientemente pueden aplicar ambas fórmulas, ya sea total de datos par o impar, pero deben de sacar el promedio de las posiciones centrales. ¿Dudas? Pregúntenme. Como les decía, tengo ya 2 años de no practicarlo porque entiendo que a ustedes este curso se los dio el licenciado. ¿Cómo es que recuérdame el nombre, licenciado? El licenciado, el que trabaja Martín. Sergio, licenciado Sergio. Él tuvo que haberles enseñado esto porque ya conmigo ustedes ya no vieron esta parte porque ya este contenido ya lo habían absorbido el curso de estadística. Ya lo habían omitido del curso de evaluación del aprendizaje 2, ¿verdad? Pero igual, pero usted lo está dando porque usted sabe. Sí, ahí estamos. ¿Estamos claros en eso? Igual yo les digo. Tengo una pregunta. Básica, correcto. Muy bien, entonces lo otro, ¿iban a preguntar algo ahí, no? Sí, una consulta. En la mediana, por ejemplo, si fuera 17 dividido 2 nos daría 8.5, ¿verdad? Y si le sumamos 1 nos da 9.5. Ahí utilizamos lo que es la aproximación. Tiene que utilizar la aproximación, sí. Llegaría a 10 entonces. Por ejemplo, ¿da cuánto? 9.5. Va. Entonces, si se dan cuenta, ahí es un 5 seguido de ceros, ¿verdad? Porque si no fuera 9.51. Entonces, cuando es un 5 seguido de ceros y el número que vamos a aproximar es impar, ese se aproxima a la cantidad inmediata superior. Si fuese 10.5, ahí es un 5 seguido de ceros, pero el número que vamos a aproximar es par. Entonces, ese ya no se aproxima a la cantidad inmediata superior, sino que quedaría... Se queda 10. Se queda 10, ajá. O sea que el número, hay que ver qué número es el que queremos aproximar, si es par o es impar. Si es impar y el que está a la par para aproximar es 5, y después le siguen ceros, sí se aproxima. Pero si el que queremos aproximar es par y tenemos 5 seguido de ceros, se queda 10. Se queda 10, exacto. Solo se aproxima si fuese 6. Si fuese 6, o si fuese 9.5, o si fuese 9.51, o si fuese 10.51, o 10.52, ahí sí se aproxima. Pero cuando es 50 cabales, o 5 seguidos de ceros, ahí no. Pero cuando es pasado de 5, sea impar o sea par, se aproxima. Ahí sí. La regla es solo para el 5, que es el límite. Solo para el 5. Solo es para el 5. ¿Entendido, José? Sí, Ligda. Muy bien. Entonces, nos faltaría ver la media. Vamos a verlo con un ejemplo. Las calificaciones del primer examen parcial, lo mismo. Las tengo acá, las ordeno acá. Y aquí las estoy ordenando ya no de manera vertical, sino de manera horizontal, del menor al mayor. Tengo mi tabla. Ahora aquí la tabla tiene una variante. Tenemos las calificaciones o los datos, como ustedes quieran llamarle, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Y luego en la última columna, la columna número 4, hay una fórmula de X sub I por F sub I. Cuando los símbolos están encerrados en paréntesis y están a la par, significa una. ¿Alguien sabe? Una multiplicación. Ya lo había dicho yo. Entonces tengo, no le escuché, perdón. Entonces tengo mis calificaciones, 7, 11, 12, 13, 14,
y 15. La frecuencia absoluta, ya vimos que el 7 se repite una vez, el 11 3 veces, el 12 2 veces, el 13 2 veces, el 14 8 y el 15 6. Mi frecuencia absoluta acumulada, corro el 1, más 3 4, más 2 6, más 2 8, más 8 16, más 6 22. 22 es el total de datos, o sea, 22 es n, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a multiplicar aquí? Vamos a ver, alguien que me diga qué columna voy a multiplicar. El 7 Uh-huh. por la frecuencia absoluta. Uh-huh. Entonces, 7 por 1, 7. 11 por 3, 33. 12 por 2, 24. 13 por 2, 26. 14 por 8, 112. Y 15 por 6, 90. Bueno, entonces ahí tengo ya esa operación, esa multiplicación. Lo que hago es sumar mi última columna. La suma de mi última columna son 292. Es como que si sumara todas las calificaciones, ¿sí? Si sumo 15 más 14 más 14 más 12, me tiene que dar 292. Pero en la tabla se puede organizar mejor. Entonces luego aplico mi fórmula para calcular la media. Entonces la media es una X con una rayita arriba, ¿verdad? Entonces la suma de X por F dividido N. ¿Qué dijimos que era N? El total de datos, ¿verdad? Entonces 292, que es mi suma de X por F, dividido 22, me va a dar 13.27. ¿Cómo aproximo ahí esa cantidad? Te quedan 13. Queda 13. Entonces la media aquí en este caso es la calificación 3. La calificación 3. O sea, las calificaciones 3. Las calificaciones número 3, esa es la media. Ah. La moda, ¿cuál era? 14, ¿verdad? Porque es la que más se repite. Y la mediana eran las posiciones centrales, en este caso eran 14 también, ¿verdad? ¿Tiene estas diapositivas, Lick? Sí las tengo. No les voy a proporcionar, que me mande a mí el archivo y yo se los comparto a ellos en la plataforma. Bien, yo se las mando ahorita al grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Sí, está bien. Gracias, Lick. ¿Tienen dudas? Es bien sencillo. Yo creo que está bien claro. Está bien claro. Es bien sencillo. Ahora, ¿cómo hacen la gráfica de barras? Aquí tengo la tabla, la misma tabla que hemos venido utilizando. ¿Cómo hago mi gráfica? Bueno, la línea horizontal, le voy a decir aquí, tengo mis calificaciones, que son 7, 11, 12, 13 y 15. La línea vertical, tengo el número de frecuencia, o la frecuencia, ¿verdad? 1. Bueno, voy a ver la frecuencia, pero por ejemplo, el 7 solo se repite una vez, entonces hacemos la barra hasta el 1, porque se repite una vez. El 11 se repite 3 veces, tengo la barra hasta el 3. El 12 se repite 2 veces, la barra hasta el 2. El 13 igual 2 veces, la barra hasta el 2. El 14, que es la moda, llega hasta el 8. Y el 15 llega hasta el 6. Es bien sencillo hacer una gráfica de esa manera, ¿verdad? ¿Dudas en cuanto a eso? La línea horizontal son las calificaciones y la línea vertical son las frecuencias. El número de frecuencias, ajá. Como llega únicamente hasta 8, pues entonces vamos con tomamos el número mayor. El número mayor para el final, ¿verdad? Ajá. O sea, le damos. Y ahí no hay 7 ni hay 6, pero, bien, no hay 7, pero como es correlativo el número, tomamos del 1 al 8, que es el mayor número. Es el mayor número. Y entonces ustedes ya ahí van llegando su barra a la calificación que tenga su... van dibujando su barra a la calificación que corresponde con su frecuencia. Absoluta. Una pregunta, ¿esa barra hay alguna aplicación para trabajar o la está trabajando en...?
Se pueden hacer en Excel. Sí, ¿verdad? Se pueden hacer en Excel. ¿Y usted en qué la trabajó? En este caso, como es PowerPoint, está dibujada más que todo, ¿no? Ya. Pero se pueden hacer en Excel automáticamente. Ya. También pueden hacerla como polígono de frecuencias, ¿no? Aquí me falló un poco la presentación, pero si fuera como polígono de frecuencia les quedaría así. Igual, ¿verdad? Exacto. ¿Y como pastel? Como pastel o de sectores. Quedaría más o Una menos. pregunta, ¿y para transcribirlas en Word, no se mueve algún dato a la hora de pasarlo de Excel a Word? ¿Lo convierten a PDF? ¿Se pueden convertir a PDF? Yo espero que no. Hasta ahorita tengo ya varios días de no practicar eso de barras en Excel, pero es cuestión de que lo vea y lo vuelvo a retomar. Pero si no le puede dar, puede hacerla en PowerPoint la gráfica y le dan un pantallazo y ese pantallazo le dan copiar, pegar en una hoja y lo agregan al informe, hija. ¿Qué tipo de gráfica les está pidiendo? ¿De barras o de que pastel? ellos puedan hacer. Puede ser de barras, puede ser pastel. Frecuencia sí no había pedido, pero sí le pedí de barras o de pastel. Ya. La de barras es la más sencilla, es la más sencilla. Pero esta es la respuesta para Susan. Susan, la puedes trabajar en un PowerPoint. De acuerdo, licenciada, gracias. Y le puedes dar un pantallazo y le das copiar, lo recortas ahí bien, lo recortas y lo pegas en una hoja en blanco y lo colocas, lo subís al informe. O puedo de repente prepararles un tutorial, un video con el procedimiento de cómo hacerla en Excel y cómo pegarla en Word, ¿verdad? Pero puedo trabajarlo esta semana y se lo mando a la licenciada y que la licenciada se los comparta. Porque no es difícil, es bien sencillo y es de manera automática. Es como un tutorial. Es como un tutorial, ajá, también. Bueno, eso sería por mi parte, no sé si... Le agradezco mucho, Lick. No sé si tiene... Fue un tiempo, creo que muy bien aprovechado. Muy bien. Dios me lo bendiga. Gracias igualmente. Gracias a usted, cuídense mucho. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Bueno, a la orden siempre, cuídense. Bendiciones. Buen provecho y feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Se cuidan. Bueno, pues. Hasta luego. Excelente ponencia, oye, calidad. Gracias, licenciada, cuídense. Y gracias siempre por contar con su apoyo. A la orden siempre. Feliz día, se cuidan. Bueno, pues. Adiós. Aunque sea una paleta, la vamos a regalar. Hijos, ya no vamos a poder seguir porque son las 11:12 y ustedes tienen otro curso. Y no tengo que revisar, quería que me pusieran las introducción y conclusión. Pues. Fíjense que les voy a decir algo. Va a haber un cambio en los expositores del 5. El último grupo. Creo que me van a exponer el viernes también por la noche. Porque ahorita acabo de enviar un audio del licenciado Efraín y yo no sé si hay alguna actividad extra con estudiantes, pero hay una actividad con los docentes. ¿Ya? El 5 y tenemos que estar allá. Entonces, como el de ustedes es parcial, pero yo quiero escuchar a todos su presentación, aunque yo evalúe su informe. Quiero que le den, yo sé que ya subieron. Primero Dios, en esta semana, yo les voy a avisar con un mensajito que ustedes entren ya a su control académico y vean sus punteos. La exposición que van a hacer de su informe vale 10 puntos, su parcial vale 30 y 20 ya todo, la revisión de todo su informe.